Destacaría que es un año en que presentamos como al público ya una programación o unas novedades que, digamos, desde la 20 edición las vamos trabajando de cara a llegar a este momento y sobre todo para que se consoliden en los próximos años, lo cual hacen una buena combinación con lo que ya nos estaba funcionando y sobre todo con una renovación y evolución del propio festival, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que lo importante es, primero, haberte hecho un hueco en el sector, eso yo creo que ya lo tenemos, con nuestra propia filosofía e idiosincrasia, y luego, evidentemente, mirar sobre todo mucho a tu ciudad, ¿no? La esencia de un festival debe ser, para mí, entender, educar, entre comillas, y pongo las comillas, porque para eso hay educadores, pero sí de alguna forma adentrarles en algo tan maravilloso como es el mundo del audiovisual, porque son el futuro, son futuros espectadores y futuros creativos, ¿no? Detrás de cada proyecto de este tipo hay mucha gente detrás y por lo tanto sin esa gente no saldrían las cosas adelante. Esto, por terminar, no solo ocurre en una película, ocurre en un festival. Yo soy la cabeza, por ejemplo, en este caso, la cara del Festival de Cine de Zaragoza, el director, el que marca determinadas pautas, pero lógicamente sin un equipo que esté ahí, no solo apoyando, sino aportando, sería imposible. Evidentemente el mayor porcentaje es de nuestro país, ¿no? Pero han venido trabajos de diferentes partes del mundo, desde China, diversos países latinoamericanos, europeos muchos, o sea, de varios lugares, Italia, Francia. La verdad que vamos, ha sido un tema que nos ha desbordado en un principio, pero nos ha satisfecho al final. Demuestra que a pesar de los malos momentos que se han vivido y se siguen un poco viendo, la crisis creativa no existe, o sea, todo lo contrario, y que hay muchas ganas de contar cosas y que cada vez se cuentan mejor, todo hay que decirlo. El festival ha ido creciendo, ha ido evolucionando y eso es importante. Pero eso no quiere decir, hay que tener los pies en el suelo, decir, ya está todo conseguido, no. Precisamente esa pequeña revolución, entre comillas, vamos camino del 25, dentro de 4 años, y lógicamente, pues evidentemente nos interesa pues el seguir evolucionando, seguir creciendo y por supuesto seguir aprendiendo, ¿no? Hombre, evidentemente el objetivo principal es el ser que la ciudad, dentro de sus posibilidades, ¿no?, la gente de la calle, por supuesto, sepa que en su ciudad hay un festival que tiene un gran prestigio a nivel internacional, nacional e internacional, pero sobre todo lo más importante, que lo sientan como algo suyo, ¿no? No nos podemos quejar del público, pero siempre que hay que aspirar más. Pero evidentemente también lo que buscamos es que el público en general, es decir, no solo ser un tema, vamos a llamarle sectorial, o sea, es decir, cuando digo sectorial, al profesional del sector o al gran aficionado, que Zaragoza tiene muchos aficionados al sector audiovisual, al cine, a esto, ¿no?, sino a la gente, pues llamémosle normal, la gente en la calle, normal, ¿no?